No, fue una infancia de barrio. Mi infancia de barrio en Villa Sarmiento, es muy cerquita de Ramos Mejía, aunque es partido de Morón, Villa Sarmiento Edo, partido de Morón, pero a 8 cuadras de Ramos Mejía, así que siempre dijimos somos de Ramos. Aparte fui al colegio secundario en Ramos Mejía, el comercial de Ramos, el viejo y glorioso comercial La Salle de Ramos Mejía. Mucha vereda, mucha calle, los gritos de mi vieja por la ventana para ir a comer, y cuando se hacía de noche, y mucho carnaval en la vereda. Era otra época también, ¿no? O sea, era una época donde se habitaba mucho la vereda, mucho la calle, mucho el juego de la escondida, mucho jugar a la pelota, mucho cortar la calle para hacer un partido, y que el policía de la subcomisaría de 2 cuadras se bajara de la bici y se pusiera a patear con nosotros, en vez de decirnos que no se podía patear de ahí. Sí. Mis hermanos mayores y sus amigos haciendo carritos con rulemanes, o sea que el barrio fue muy, muy barrio. Liderazgo, no, por Chico lo menos, común. por lo menos no la recuerdo así la infancia. Sí la recuerdo muy, muy divertida, con un amigazo, Pablo Ambrosioni, que tenía pegadito a mi casa su abuelo, para mí era una selva, era casi una manzana, invadida por algunos loteos que hizo para ir recuperando algo, y se construyeron casas, entre ellas la mía, que vive mi vieja todavía ahí, y lleno de plantas y de frutales y de, qué sé yo, nísperos, donde por ahí en las horquetas nos colgábamos de las piernas y nos quedábamos charlando cabeza abajo horas. O sea, cosas que, no sé, mis hijos no hicieron con frecuencia, y que para mí eran la vida de todos los días. O sea, era llegar a casa del colegio, morfar y a la calle. Y vivíamos en la calle. Y el grito de mamá siempre estaba, asomarse a la ventana o asomarse al fondo donde daba este gran parque, se llamaría hoy, pero no estaba concebido como un parque. O sea, era un lugar lleno de plantas y de libustros, Imagino y de los aromas glicinas, aparte. y de palmeras, y de ciruelos, y de mandarinos, y de nísperos, y quinotos, y uvas chinches, y en un tiempo gallinas y hasta patos. Qué nivel, qué O sea lindo. que no es el campo, o sea, es el Gran Buenos Aires, pero es el Gran Buenos Aires de hace 50 años ya. Sí, sí, totalmente distinto a lo que hoy por hoy un chico vive. Y hoy la calle no es el habitáculo del entretenimiento. O sea, la barra, ir a jugar a la pelota, armarte la canchita, pelar un terreno y buscar los palos y ver si alguien te hacía las redes para que pareciera más profesional, quién ponía la pelota, qué sé yo. Eso, Qué lindo. muy Sí, lindo. sí, 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 tuve sí. una linda infancia y tuve una linda adolescencia también. Eso te iba a preguntar. En cuanto a la adolescencia, vos, mientras estabas haciendo el secundario, ¿ya tenías definido que tu futuro iba a venir por el lado del periodismo, o tenías la fantasía de otro tipo de carrera que nada que ver con el periodismo? Mira, esto nunca lo conté. Mi verdadera vocación era ser locutor de radio. Locutor de radio. Sí. Tal vez influido por mi viejo era médico, pero en su juventud, o sea, cuando los primeros 2 años de medicina, él hacía radioteatro en una vieja compañía de estos gallegos que armaban compañías de teatro acá, se llamaba Don Pedro Escudero, y en la vieja Radio Libertad hacía teatro experimental en el aire, se llamaba TEA, que nada que ver con la escuela, el taller escuela agencia de hoy, se llamaba TEA, Teatro Experimental en el Aire, y hacían obras de radioteatro. Un día los relatos familiares era mi viejo llegando de madrugada de hacer radioteatro, y lo que venía después del radioteatro, porque era todo un ambiente de artistas y de vedettes y de bataclanas, como se decía en aquel momento. Debían ser los años 40 y algo. Y el padre de mi viejo lo estaba esperando en la vereda, había vendido el auto para comprarle los manuales Testut de medicina. Uy, y le dijo, mirá, pibe, elegí la carrera. Mi viejo dejó la radio. No sé hasta qué punto influyó eso, pero yo salí del secundario y fui a anotarme al ISER derechito a dar examen. Me bocharon. Había un locutor que era relator de fútbol, que se llamaba Parmisari, y que era bastante conocido por una publicidad que tenía la publicidad de relojes Orient, y el locutor decía, Parmisari, ¿me da la Orient? Y Parmisari decía 4 minutos del segundo tiempo, y seguía relatando. Bueno, Parmisari
Éramos 700 inscriptos en el año 1981 en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Entraban 40, yo estaba con mis pelos largos y mi barba crecida acá abajo, incipiente. Preguntó Zunino, yo estaba en la última fila, levanté la mano y Parnizari me dijo: señor Zunino, en el ISER no dudamos que usted va a triunfar en cualquier otro ámbito de la vida. Oh, Eso me dijo Parnizari. qué negativo. Me reí, o sea, tampoco es que me morí de risa, pero no me hirió el ego, y me fui caminando por Hipólito Yrigoyen hasta Combate de los Pozos y Moreno. Perdón, en ese momento el ISER que estaba ahí en Paseo Colón En estaba Paseo Colón. 315. En Paseo Colón 315, a una cuadra de eso hice la colimba yo después. O sea, ¿y vos de ahí te fuiste caminando hasta dónde? Me fui caminando hasta Moreno y Combate de los Pozos y me anoté en la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico, y ahí cambié la locución por el periodismo, y salvo momentos excepcionales, en el año 2005, por ejemplo, que trabajé algo en la radio del Plata de Tinelli, nunca trabajé en radio estable, siempre fui invitado o alguna ocasión. Así que ahora con una radio Hermoso. estrenándola, es como que, no sé, la vida dio un círculo. Esperemos que no sea la vuelta, que no sea Claro, que no sea el final de todo. O sea, que todo se origina por una especie de frustración de tu papá. Que Y sin si querer, me estuviera psicoanalizando, por ahí sí, lo podríamos hablar. Mi viejo tenía un vozarrón así de muy tanguero, muy fumador también, y yo también. Y tenía una gran voz muy imponente, muy gruesa, muy metálica, mucho más impostada que la mía, que es un poco más nasal. Y de esos relatos algo me tiene que haber quedado, y bueno, elegí ser locutor. Pero sí, tal vez sea un homenaje a mi viejo. Mirá, mi viejo no está desde el año 90, pero acá estamos. y nunca, Con radio, no propia, pero casi. debe estar viendo en algún lugar, pero a ver, tampoco nunca llegó a ser, viste que muchas personas nos pasa que tenemos un trabajo para pagar los impuestos, en el caso de tu papá, un médico. Y además nunca se alquiló un espacio. No siguió. Le gustaba mucho la música, le gustaba mucho el teatro, tenía algunos amigos actores, pero no se dedicó a la medicina. Era el médico del barrio, era el médico que a los que tenían poco no les cobraba, y a los que tenían más les cobraba, y a los que le tenía que dar una mano para, si tenían que internarse, llevarlos al hospital público, y a los que tenían un poco más de poder adquisitivo, llevarlos al sanatorio privado. Y cuando el sanatorio privado le mandaba el cheque en reconocimiento que había derivado a un cliente, mi viejo me mandaba a mí a devolver el cheque diciendo: yo mandé a una persona que la curen, no mandé a alguien para hacer negocio. ¿Qué nivel? O sea, o sea, te enseñó varias cosas indirectamente. Sí, era bravo también. Y bueno, pero uno cuando es padre, generalmente muchas veces tiene que ser. Sí, yo creo que la generación nuestra no hemos sido, por lo menos, duros de esa manera. Pero era un tipo encantador también. O sea que justo la tercera pregunta tiene que ver si había algún tipo de antecedente en la familia, periodista, actor, algo relacionado al arte, o bien eras el primero. No, músicos. A ver, el hermano menor de mi abuela paterna, de mi abuela Rosamalia, la mamá de mi papá, Benjamín Holgado Barrio, era primer violín de la orquesta de D'Agostino, murió muy jovencito. Hay una versión del tango Tres Esquinas donde canta Angelito Vargas, y hay un solo de violín en el medio, que eso era en mi casa como un himno, o sea, sonaba, cuando se escuchaba eso casi que nos poníamos de pie. Y otros tíos lo habían bautizado a Benjamín el santo del violín, porque murió de 33 años sin llegar a la cumbre de su carrera. Era una orquesta de tango que era muy importante en los 40. Y después el cuñado de mi papá, o sea, mi tío Ismael Spitalnik, era el segundo bandoneón de Pugliese, detrás de Ruggiero, un gran orquestador, un gran musicalizador, o sea, un gran arreglador de tangos. Los más grandes le pedían no solo Pugliese, también Troilo, también en algún caso él había empezado en la orquesta de Salgán, o sea, un tipo muy fino de la música, casi un clásico, pero desarrollado en el bandoneón. Un hermano
de mi abuela y de Benjamín, el santo del violín, Eugenio Holgado Barrio, tuvo una hija a la que le puso Marta Susana Holgado, y en la familia todos le decíamos la Susi, que era prima hermana de mi papá. Marta Holgado fue muy famosa por reclamar el haber sido hija de Juan Domingo Perón. Ah, sí, sí, sí. Esa era prima hermana de mi viejo. Que de hecho era muy parecida a nivel... Bueno, ella era rubia originalmente, estaba teñida de morocho, era bastante parecida a su madre, pero también al tío Menio, le decíamos al tío Menio. Así que sí, de mitomanías y cosas artísticas había antecedentes en la familia. No estoy tan chiflada como para declararme sobrino nieto de Perón, pero ¿quién no es peronista en este país, ¿no? Claro, totalmente. Por suerte te decidís a estudiar periodismo, por suerte no le das mucha trascendencia a lo que te dice Parnizal. Sí, la verdad, totalmente destructivo. Porque a veces la crítica constructiva, de última uno se anima después al año siguiente, si bien en ese momento Eliezer siempre fue exigente, pero imagino que en los 80, en los 70 debe haber sido más exigente. Sí, yo creo que fueron las últimas camadas del viejo Eliezer, ¿no? Exactamente, donde dicen los que vivieron esa época. Y aparte, qué sé yo, un país que era otro país y mucha interferencia de lo militar y un sentido de la autoridad y del poder sobre los otros que era muy vertical y muy fuerte, o sea, otra manera de relacionarnos y otra manera de ejercer los liderazgos o las jefaturas en todos los órdenes, ¿no? Te decidiste, fuiste a estudiar periodismo. Sí. Por suerte. Ahora bien, uno viendo toda la trayectoria que venís armando, creería que tu antes y después tiene que ver con tu etapa en Revista Noticias, donde vos te haces el responsable durante muchos años del éxito, que si bien siempre es un equipo el que trabaja, el cabeza de equipo siempre tiene alguna impronta. Exacto. ¿Ese sería tu antes y después, hoy por hoy, o es otro antes y después en lo profesional que...? Tuve varios antes y después. Ya te digo, tuve una infancia muy al aire libre y muy de juego y muy del aprendizaje de jugar y de abonar la amistad. Tuve una secundaria que me formó y me capacitó mucho en una época difícil porque era plena dictadura. En el año 81 yo entré a la Escuela Superior de Periodismo, en el año 82 entré a la Colimba, fue el año de la Guerra de Malvinas. No fui por una relación con un amigo, en realidad el primo de un amigo que una clase anterior estaba haciendo, de la clase 62, yo soy 63, estaba haciendo la Colimba en el Estado Mayor Conjunto, me preguntó si también en Fuerza Aérea, que es lo que me había tocado a mí, si me interesaba, porque era muy de oficina, así que yo le dije, sí, bueno, dale, y terminé haciendo la Colimba, la instrucción, casi 2 meses, donde vive María Eugenia Vidal hoy, en la 7ª Brigada Aérea de Morón, y después un año entero en el Estado Mayor Conjunto, también ahí en Paseo Colón, frente al Estado Mayor del Ejército, frente al edificio Libertador General San Martín. Haber hecho la Colimba en la Guerra de Malvinas para mí fue un salto de conciencia muy grande, o sea, con 18 años, casi 19, estar a punto de participar de una guerra, enterarte de que muchos de los que habían hecho la instrucción con uno, que eran mayoritariamente misioneros y correntinos en la Compañía de Defensa de la 7ª Brigada, murieron en Malvinas con la misma edad que yo. Encontrarme con gente que no conocía, de otras zonas, de otras provincias, de otros barrios, de otras condiciones sociales. Para mí fue un flash, o sea, eso me cambió la cabeza. El 30 de marzo de 1982 hubo un paro muy grande de la CGT, hubo una represión muy grande también, y los jefes ahí la orden en el edificio era que ningún colimba saliera de uniforme porque corría peligro su vida. 2 días después salí de uniforme del Estado Mayor Conjunto y me llevaron en andas, tal vez las mismas personas que habían estado protestando 2 días antes recibiendo gases lacrimógenos,
al grito de soldado amigo, el pueblo está contigo, hasta la Plaza de Mayo, que estaba llena esperando que hablara Galtieri, a quien conocí personalmente en el 8º piso del Estado Mayor Conjunto. Esto lo escribí, lo conté un par de veces y lo escribí en mi novela, que se llama Locos de Amor, Odio y Fracaso, un poco utilizando mi historia para tirarla a la ficción. El protagonista sueña con asesinar al dictador al que le servía whisky mientras él hacía la colimba y el otro conducía una guerra alucinada. Y eso era cierto, porque yo estaba en el servicio, en el piso donde Galtieri se reunía con Costa Méndez, el brigadier, con Suárez del Cerro, el jefe del Estado Mayor Conjunto, con todos los jefes de todas las fuerzas, el jefe de prensa, de comunicaciones del Estado Mayor Conjunto era Raúl Portal, el periodista Raúl Portal. Mira. Yo ahí veía entrar a Neustadt y a Grondona a visitar a sus fuentes militares en el Estado Mayor Conjunto. Pero ahí en ese 8º piso se reunía Galtieri, me le cuadré a Galtieri una vez, le hice la veña, pues yo estaba de guardia justo ahí en la entrada de ese sector de oficinas donde él se reunía, y los suboficiales encargados, los mozos, suboficiales mozos encargados de atender esa reunión, me pedían a mí que armara las bandejas con los sanguchitos y la botella de whisky que se bajaba Galtieri en cada una de esas reuniones. O sea que para mí, yo después pasado el tiempo, para mí eso era mi vida, digamos, no era una cosa asombrosa, pero estaba en el servicio de comunicaciones, estaba donde se recibían los cables cifrados por cinta de teletipo calada, las informaciones desde el sur, desde el teatro de operaciones, como se les llamaba. Metía yo las cintas para que eso se tradujera a un texto por escrito. O sea, fue una experiencia muy fuerte de conocimiento del país en el que estaba viviendo y de conocimiento de la sociedad, por esto mismo de los mismos reprimidos de un día, 2 días después, estaban vivando una guerra de locos, ¿no? que sublevó las pasiones más primitivas de los argentinos, porque celebrar una guerra ya entonces, pero después con el tiempo, me parece producto de una época atroz, pero también de una época de mucha locura, de una época de eso, de lo que decía antes, ¿no? de una manera de ejercer la autoridad absolutamente vertical y en base a criterios autoritarios, místicos, poco inteligentes, brutales en todo el sentido de la palabra. O sea que es verdad de que esta persona muchas decisiones las tomaba tomado. Bueno, no sé cuál era su grado de tolerancia al alcohol, pero la pipeta de alcoholemia no la pasaba en la esquina. Yo fui testigo, y cuando Galtieri dejó de ir a esas reuniones y iba quienes lo reemplazaron en el mando de las fuerzas conjuntas, ya después de la guerra no se tomaba más whisky, o sea que el whisky se lo tomaba Galtieri. Oh, qué triste, porque siempre estuvo ese tipo de información, no sé si mito, pero nunca se sabe si era... Bueno, yo veía después, tipo muy poco tiempo después, a Hermenegildo Sabat dibujándolo a Galtieri, porque él tuvo un par de apariciones donde se notaba visiblemente que no estaba en sus cabales, y le patinaba la lengua, así. Oh. Y Hermenegildo Sabat lo dibujaba en las páginas de Clarín con un vaso de whisky en la mano, y mi gran intriga de estudiante de periodismo era cómo sabe Hermenegildo Sabat eso, pero bueno, viendo quiénes entraban ahí, que los periodistas del momento tenían también sus fuentes de información en el Estado Mayor Conjunto, supongo que Hermenegildo, que en paz descanse, tenía quien le informaba y le definía el personaje para que lo pudiera dibujar con un vaso de whisky, cosa que Clarín hizo al final, ¿no? Al principio ni se le ocurrió ponerle a nadie ni nada, era bastante tranquilo. Mirá, o sea que antes y después, muchos. Muchos, porque aparte me casé, me separé, tuve hijos en distintos momentos de mi vida, tengo 2 hijos, uno de 33 y otro de 31, yo suelo decir medio en broma, pero también medio en serio, de una vida anterior. Tengo una hija de 12 años, así que haber sido padre tan jovencito y haber sido padre ya entrando en la parte más veterana, me encontraron en momentos muy distintos, viví la paternidad de maneras muy distintas, los primeros son varones, la última es mujer, así que todas esas cosas fueron marcando antes y después, y ya te lo digo,
en broma hablo de vidas anteriores, no creo en nada de eso, ni en la próxima, ni en la anterior, ni nada, es solamente que, qué sé yo, cuando uno va encarando distintas relaciones y se le dan determinadas rupturas, también se le producen cambios, no solo en la vida, sino en sus propias relaciones, su propio ecosistema, y uno primero va conociendo a otra gente, va dejando de ver a otra. Totalmente. Entonces sí, son muchos antes y después. Después la militancia política, ¿no? Porque tener 20 años en 1982 viniendo de una guerra que me encontró de uniforme, no combatiendo, y salir a la apertura democrática, el que no militaba en política en el 82-83 era un boludo. Así que, y si no eras de izquierda, eras medio boludo. Así que me afilié al Partido Comunista, milité hasta el 89, o sea, milité 6 años, casi 7, hasta que tenía yo 28 años. Y también fue una gran experiencia en mi vida, porque conocí también al ser humano en otro tipo de actividad, colectivos de personas muy distintas, de distintas procedencias, supuestamente identificadas con una idea, pero que bueno, ahí ves también las ambiciones, los por qué, las sinceridades, una cantidad de cosas. En ese momento se te cruzó, ahora que lo decís, ser político en algún momento, postularte para algo, o simplemente... No, porque primero era muy joven, la política no era una vocación profesional para mí, tampoco existió la posibilidad, tampoco era una persona conocida, tampoco era tan popular donde vivía o militaba, y no, la verdad que en aquel momento hubiera sido, no sé, candidatearse a concejal o algo así, nunca lo tuve en el radar. Me acuerdo todos los días de José Luis Cabezas. ¿Literalmente? Sí, todos los días. Está bien, trabajo en perfil. Durante mucho tiempo, cuando estábamos en la sede anterior, los ojos de Cabezas estaban en el hall de entrada. Sí, me acuerdo. Una gigantografía enorme. Pero independientemente de eso, aunque esté de vacaciones y esté desenchufándome, por alguna u otra razón, porque saqué una foto, porque por algo, yo creo que mi viejo y Cabezas son dos personas de las que me acuerdo prácticamente todos los días. En algún lado, en algún momento aparecen. 2 viajes inolvidables de cobertura periodística que los hice con él, uno a Nicaragua, o cuando lo detuvieron a Enrique Gorriarán Merlo en México y él había tenido funciones y una trayectoria en el gobierno sandinista en Nicaragua. Fuimos con José Luis a reconstruir los pasos de Gorriarán Merlo, un viaje inolvidable, lleno de anécdotas y de locura. ¿Los 2 solos? Los 2 solos, sí, estuvimos trabajando con gente de allá, con 2 periodistas de allá que nos esperaban, o sea, los contratamos desde acá para que nos acompañaran en la cobertura. Y después un viaje a Italia, al norte de Italia. Apenas renunció Domingo Cavallo lo echaron del Ministerio de Economía en la época de Menem. Hizo un viaje por Italia con la excusa de que iba a recibir una condecoración en el pueblito donde había nacido su abuelo, y ahí fuimos a seguirlo a Cavallo para tratar de terminar de descifrar cuáles habían sido las razones profundas de su partida del gobierno de Menem. Cavallo en aquel momento era un personaje de mucho voltaje, de mucho peso, y había sido muy crítica esa ruptura Menem-Cavallo para todas las cuestiones, incluido el tema de lo que había influido el apellido Jabrán en esa pelea, con todo lo que venía denunciando Cavallo. El asesinato de Cabezas fue algo, o sea, lleno de sensaciones contradictorias, y hacer periodismo con la muerte, el asesinato de un compañero fue una experiencia que me marcó a fuego también, a tal punto que en el posgrado de investigación periodística que tenemos desde Perfil con la Universidad de El Salvador, yo doy una materia sobre periodismo de investigación, técnicas y herramientas del periodismo de investigación, donde lo que hago es contar el caso Cabezas desde el manejo de las fuentes, desde las presiones, desde las amenazas, desde la necesidad de que el periodista tome distancia de los acontecimientos para ser
más ecuánime y tener una mirada más abierta y no prejuiciosa de las cosas, cosa que fue el gran desafío de aquella cobertura que hicimos en la revista Noticias en el 97 hasta el 2000, porque es difícil despersonalizarse cuando uno tiene un desgarro tan grande como es el asesinato de un compañero de trabajo, aparte un asesinato de esas características, donde lo prendieron fuego vivo, etcétera, etcétera, y con alguien con quien yo, o sea, nos elegíamos mutuamente para hacer notas y producciones. O sea, si yo me iba de viaje quería ir con José Luis, si le encargaban una nota quería hacerla conmigo, eso pasaba con frecuencia. Un laburante tremendo, o sea, yo creo que le cabe lo de Art, ¿no? O sea, él el talento lo sacaba por prepotencia de trabajo, hasta que no encontraba lo que estaba buscando, no paraba, pero sabía lo básico que tiene que saber un fotógrafo, que es un arte, que es manejar el espacio y la luz, ¿no? Sin poner demasiados más aditamentos. No era un genio, no era un tipo todo el tiempo simpático, para mí no era una bandera, era un compañero de laburo, pero nunca lo voy a olvidar, o sea, no me lo propongo ni dejo de proponérmelo, aparece. O sea que era excelente persona, con sus... Sí, un calentón, un gallego bravo, pero un tipo divertido y talentoso, y con el que se podía trabajar bien, y si te tocaban estas cosas, o sea, un viaje al exterior de una pareja periodística de redactor y fotógrafo es que convivir de una manera muy distinta como se convive el trabajo acá, o en el lugar de trabajo físico, es compartir días, horas, el después del trabajo, comidas, salidas, un poco de distracción, conversaciones de cosas que por ahí tenés más tiempo para conversarlas que mientras está cada uno con su cosa fuera del trabajo. Así que un tipo inolvidable, una gran bestialidad y una gran deuda, pues están todos libres. Sí, es una locura. O sea que lo conociste mucho, porque muchas veces... Sí, te diría, o sea, ¿cuándo se conoce mucho a una persona? No, bueno, pero otra vez... Pero tuve la posibilidad de, ya te digo, de compartir experiencias con él en las que hay tiempo para conocerse bastante. Sí. Eddie, en relación a lo que es medios, concretamente lo que es presente, futuro de las revistas, presente, sí, futuro de los diarios, presente, futuro de la televisión y de la radio. ¿Qué crees que va a pasar si nos sentamos acá 5 años? ¿Qué te imaginas que va a terminar pasando con cada medio? Bueno, los que fabricamos medios en papel aspiramos a que no desaparezca nunca del todo. La baja es notable, el cambio de cultura en la relación con la información, con las noticias, con el entretenimiento, con la lectura, pasa por otras plataformas. O sea, hoy no solamente ese teléfono sirve de cámara, o sea, hoy le estamos llamando teléfono, una cosa que casi ya no usamos como teléfono. Y que es un dispositivo que nos permite estar enterados de un montón de cosas para las cuales antes las teníamos que ir a buscar a otro lado o perder tiempo en buscarla, y hoy inmediatamente podés elegir dónde encontrar lo que supuestamente estás buscando. O sea, yo creo que el futuro está ahí, no en ustedes que están mirando, ojalá miren muchos, sino en el aparatito. Hoy entre el 70 y el 90 y pico % del consumo de información pasa por el teléfono, y por eso nos lleva a todos a reconvertirnos a otra manera de comunicar, sin negar las anteriores. Para una empresa como Perfil eso genera grandes contradicciones, un poco de esquizofrenia, o sea, cuidar el papel pero traducirse a otras plataformas, a otros géneros, a otros estilos, volvernos audiovisuales, volvernos audio en la radio, volvernos multimedia, multiplataforma, multipropósito, multiterreno, multitarget, multi todo. ¿Qué va a pasar? Yo no soy nunca partidario de
decir qué es lo que va a pasar, porque no soy adivino. O sea, deseamos que este tránsito nos encuentre primero operativos, nos encuentre con cosas para seguir contando y con las posibilidades de seguirlo contando. O sea, hoy hay una situación muy delicada a nivel internacional. O sea, se ha instalado por la explosión de la tecnología y la posibilidad del uso de Internet del Internet y la tecnología digital, la idea de que el teléfono y los dispositivos digitales que el teléfono nos permite acceder, redes sociales, etcétera, nos han liberado de que venga alguien y nos seleccione las noticias y las cosas de las cuales uno se tiene que enterar. En ese caso hay algo de razón en que hay más libertad para acceder a determinados conocimientos, Sí. pero lo que hay también es una gran centralización del poder en la distribución de la información en Google y Facebook, ¿no? Que utilizan nuestros contenidos casi sin contraprestación o con una posibilidad de contraprestación muy, muy pequeña. Los poderes políticos suelen preferir a Facebook y a Google porque permiten una comunicación directa con las audiencias y con el público, pero yo no sé lo que va a pasar, pero lo que deseo que pase y lo que estoy viendo que tal vez en algunos casos empiece a pasar es que en la diversificación de todas estas tecnologías las personas tienen la posibilidad de acceder a tantas cosas que eso genera ansiedad y que se va a ir volviendo a elegir editores que te organicen la agenda. Para eso los propios periodistas y las propias empresas periodísticas tenemos que madurar mucho y recuperar con mucha fuerza algo que se fue perdiendo en la falta de necesidad de conquistar a la audiencia, que es la credibilidad. Los periodistas gráficos estábamos muy cómodos en saber que la audiencia estaba. Terminabas la nota, se imprimía el papel, se armaba el paquete, subía al camión, llegaba al kiosco y por el kiosco pasaba la gente. Totalmente. Eso se convirtió en una especie de impunidad, una especie de posibilidad de abuso de poder por parte de la prensa. Y lo que la prensa tiene que hacer, lo que los periodistas tenemos que hacer, es darle a la población información de buena calidad. Ni más ni menos que eso. Y hoy lo que hay son nuevas maneras de hacerlo. Cuando se inventó la imprenta, cambiaron las maneras de comunicar, y cuando se inventó la internet, cambiaron las maneras de comunicar. El tema es adaptarse y hacerlo desde lo que un periodista tiene que tener como valor agregado principal y como esencia principal, que es trabajar por ser creíble. Sí. Que es en realidad también lo más difícil, que la gente... Es lo más difícil porque no estamos, o sea, estamos viviendo en un mundo producto también de esta diversificación de los modos de comunicación y de la nueva esclavitud con Internet. Es muy ensimismada la relación con el dispositivo. O sea, uno está hablando todo el tiempo de sí mismo. Uno no está buscando lo que le abra la cabeza, sino que está buscando lo que lo reafirme a uno y lo que le dé la razón. Para mí las grietas y estas peleas donde todo es blanco y negro en cualquier cosa, aborto, quién mató a tal, si murió, se suicidó, si a quién votás o qué sé yo qué historia, tiene que ver más con autorreferenciarse en lo que uno piensa que con tratar de buscar la verdad de las cosas, por más incómoda que pueda resultar la verdad de las cosas, porque la realidad no es lo que yo quiero que sea, la realidad es la realidad. Otra cosa es si podré comprenderla, abarcarla y contarla en su dimensión completa, pero los hechos son los hechos y van más allá de lo que a mí me guste o me disguste. Totalmente. Eddie, en cuanto a los proyectos actuales y los próximos proyectos, ¿se puede saber algo? Mirá, nosotros estamos recién lanzadita la Radio Perfil 101.9, vamos... Es un hijo más, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un hijo, es un entretenimiento, es un desafío, es una cantidad de laburo infernal. Sí, porque lo pusiste al hombro, o sea, es un proyecto... Sí, con un equipo divino, con Javier Manes, con Guillermo Falcón, con Paula Fortín, que ahí me está apurando para que liberemos el estudio que tienen que grabar. Y después un equipo de 35 profesionales nuevos, la mayoría muy jóvenes,
18 locutores, productores, redactores, etcétera. Es fascinante, hay un clima de putísima madre, de mucha adrenalina, de mucha energía y de mucha alegría también para laburar. Deberíamos ir a otra radio porque la licencia está, y deberíamos ir a otro canal de televisión porque la licencia está, aparte de Net TV que se lanzó el año pasado. Pero bueno, piano, la situación no está fácil, el mercado publicitario no está fácil, las perspectivas de lo que va a pasar no están muy claras. Ya haber tomado 35 personas, haber invertido en todo esto y qué sé yo, parece como fuera de tiempo. Pero bueno, hay que seguir apostando a lo que decía antes, a expresarse de la mayor cantidad de maneras posibles y a entrenarse en esa manera para hacer lo que creemos que sabemos hacer, que es el periodismo en el caso de Editorial Perfil. Así que la cosa viene por ahí, o sea, terminar 2019 más multimedia y más multimarca que nunca, y prepararnos para lo que viene, que donde yo creo que el lenguaje fundamental es el video. O sea, el video es lo que está generando y haciendo la diferencia en la elección de las audiencias, así que nos tenemos que preparar para contar las cosas bien, hablarles a los ojos, producir bien, sintetizar bien, manejar el lenguaje audiovisual que resuelve uno de los principales problemas de la sociedad moderna, que es la falta de tiempo. Totalmente. Más en las grandes ciudades. Totalmente. Más aún. La consigna, el eslogan de nuestra radio es toda la información, todo el tiempo, sin perder tu tiempo. Es un scroll de noticias permanente, un noticiero permanente. La radio empieza, el programa empieza cuando vos prendés la radio. Te enterás de lo que te tenés que enterar en un transcurso de 15, 20 minutos y ya no te hace falta más para entrar a trabajar. Si tardaste una hora en viajar, dejala una hora porque te vas a seguir enterando de cosas, porque la consigna es no repetir. Si se repite, que haya valor agregado en la repetición, que estén todas las voces, que estén todas las opiniones, que estén todos los temas. Perdón, lo más importante, en vivo. En vivo 24 horas. Porque es un valor agregado importante. En vivo 24 horas. Parece una estupidez, pero para nosotros, que en vivo es para impecable. nosotros que somos periodistas gráficos, o sea, Perfil es una fábrica de medios gráficos semanales originalmente. Entonces el tiempo en Editorial Perfil es como Armstrong bajando a la luna. Sí. La radio nos está rompiendo la cabeza en ese sentido. Ya Internet lo hizo, porque el online te exige una velocidad distinta, y la tentación ante la velocidad es bajar la calidad. Entonces te tenés que adiestrar a hacer cosas de calidad con menos tiempo, y la radio ya no es online, la radio es inmediatez pura. Total. Fascinante. Creo que comprobé que mi vocación original estaba bien elegida. ¿Tenés espacio? ¿Tenés un programa en la radio? Columnas, no hay programas, hay noticiero, locutor masculino, femenino, media hora, van cambiando y van contando las noticias, actualizándolas en esa media hora, se van actualizando permanentemente, con cobertura de lo que está pasando en las otras radios, en los canales de televisión, en todos los otros portales de internet, en los portales del interior del país, en los portales internacionales. O sea que el que quiera información, que ven y no tiene tiempo, que venga a Radio Perfil 101.9 FM. Está la aplicación, está la página de internet, está todo. Perfecto. Y no se pierde nada. Y ni en el las tránsito, opiniones que he recibido, ni el tránsito ni el clima. Que es fundamental. Al contrario. El tránsito, el clima, el pronóstico, qué va a pasar qué está pasando ahora, qué va a pasar cuando estés volviendo de tu casa, por qué calles tenés que agarrar, y todas esas cosas son parte de la información y del servicio que un medio de comunicación moderno tiene que dar, sobre todo para gente que no tiene tiempo, y sintetizarle, o sea, empezar a editarle a su gusto, a su paladar y a su necesidad, a todo ese público muy grande que tiene culturalmente incorporada la radio como un medio de comunicación, por tradición, por su casa, porque hay conductores famosos y muy buenos, por todo lo que sea, pero que se quedó afuera de la radio porque no tiene tiempo de meterse en la dinámica de la radio actual. Siempre aclaro, ser distinto no es ser mejor. Total. Es ser distinto, pero pretendemos por lo menos, no sé, abrir senda en esta manera de hacer periodismo, y yo creo que con tanta gente también fatigada porque
escuchás una radio y es un país, escuchás otra radio y es otro país, lees un diario y es un país, lees otro diario y es otro país, ves un canal, país, es un país, decir, bueno muchacho, acá el país es uno solo, vengan las noticias, nos metemos, opinamos, analizamos, pero siempre dejando que el veredicto final venga del que escucha. Eso es y no bajar línea y no decirte lo que tenés que hacer, ni quién es un trucho, ni un chorro, ni una yegua, ni un gato, ni ninguna... Las conclusiones ninguna en casa. Las conclusiones de cada uno y aportar nosotros, porque para mí el periodismo de opinión también es un género periodístico, y para mí hay un sentido donde la opinión por parte de personas informadas es también información, por lo menos es aportar un punto de vista al análisis de determinada situación. Claro que lo que aporta uno es su punto de vista y puede haber otros. Total. Eddie, para no quitarte más tiempo, la última pregunta del espacio tiene que ver con ¿qué le diría, en este caso Eddie, a toda aquella persona que todavía no se decidió hacer lo que le gusta? Por diferentes motivos, puede ser por miedo, puede ser porque está en una zona que hoy por hoy está de moda, la zona de confort, donde tiene un trabajo que no le gusta, pero igual lo hace, y eso tiene un sueldito a fin de mes, pero no se decide, no solo para hacer algo a nivel periodístico o hacer actor, sino también para ser carpintero, para cualquier oficio que siempre quiso y no lo hace. ¿Y le tengo que decir qué tienen que hacer? Impulsarlo, ayudarlo a que tome la decisión y que lo haga. Una afirmación y una pregunta. Animate. ¿Qué te va a pasar? Conciso, cortito y al pie. Claro. Está perfecto. ¿Qué te van a hacer por hacer lo que te guste? Va a depender de lo que te guste. A nadie le gusta andar matando gente, digamos. No, total, no, y aparte muchas veces uno quizás lleva esa fantasía que tuvo toda la vida a la realidad y no era lo que esperaba, y por ende ya se sacó una mochila de encima y sabe que al final no le gustaba tanto como creía. Esa es otra. Sí, es posible. La verdad, yo soy muy poco de dar consejos. O sea, yo creo en la diversidad, en la variedad de puntos de vista, en las diferencias culturales, en las diferencias religiosas, en que con buena leche, con buena intención, uno puede aprender de todas esas miradas por lo menos algo. O sea, uno puede aprender hasta de su enemigo. Yo he aprendido de jefes malísimos un montón. Yo he aprendido de gente que piensa exactamente lo contrario que yo un montón. Me avisparon los puntos de vista distintos a los míos, de que hay otras maneras de mirar la realidad. Ahora, los caminos para realizarse en la vida, va la pelota, mirá, yo te digo, hace esto, yo te digo, animate, o sea, no tengas miedo, que el miedo no sea la esencia que te mueve para vivir, o sea que estamos de paso, no dura tanto, hay que animarse, siempre sabiendo convivir, siempre sabiendo conciliar con los demás, pero no teniendo miedo de dar el próximo paso porque pueda pasar tal o cual cosa, ¿no? Si das el próximo paso, lo que va a venir después que vas a dar otro más. Impecable. Muchísimas gracias, sos muy amable. No, por favor. Muchas gracias.